Eso, mejor. Ok, eso no lo hemos visto, ¿verdad? Bien. Este trastorno es muy interesante, muchachos. Les voy a decir por qué. Los trastornos somatomorfos o somatoformes, o como seguramente los han de conocer ustedes, los trastornos psicosomáticos, seguramente han escuchado esa palabra, enfermedades psicosomáticas, son aquellos trastornos que tienen sintomatología, en general sintomatología física importante, pero que no encontramos una causa real del por qué tiene estos síntomas. Es decir, no hay una explicación médica de los síntomas que el paciente está presentando, pero son síntomas que el paciente refiere y que siente realmente porque lo está sufriendo. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. De acuerdo a esta diapositiva, se estima que el 30% de los pacientes que van a acudir con ustedes a la consulta realmente van a tener un trastorno psicosomático, es decir, no va a tener un trastorno físico real. El 50% de los pacientes que van a la consulta con el especialista igual tienen un trastorno psicosomático más que un trastorno realmente médico. Hasta ahí no hay tanto problema, el paciente puede acudir a la consulta y uno encuentra si tiene algo o no tiene nada. El problema es de que se estima que cerca del 40% de las camas utilizadas en hospitales pueden estar ocupadas por este tipo de pacientes. Entonces, ahí sí ya es un problema. Dale la siguiente. Bien, los tipos de trastornos somatomorfos o somatoformes que vamos a encontrar son 5: trastorno de somatización, trastorno conversivo, hipocondriasis, trastorno de dolor y trastorno dismórfico corporal. El trastorno de somatización se va a caracterizar precisamente por tener síntomas físicos en diferentes sistemas, en diferentes partes del cuerpo. Es decir, va a haber sintomatología dolorosa, gastrointestinal, sexual, neurológica, de todo tipo. Y por supuesto que no haya una explicación médica sobre esos síntomas. Que a la hora de la exploración física no encontremos ningún problema, se mandan a hacer estudios de laboratorio y no encontramos la causa del por qué lo siente el paciente. Dale así. A este trastorno se le llamó anteriormente histeria, ya que mencionaban los egipcios que esta enfermedad le daba única y exclusivamente a las mujeres. Entonces la palabra histeria viene de hísteros, ¿no? ¿Qué significa? Útero. ¿Y quién lo tiene? La mujer, ¿verdad? Mencionaban ellos que era por el útero que se enfermaban las mujeres de ese trastorno. Se estima que más o menos del 5 al 10% de la población general puede tener un trastorno somatomorfo o psicosomático, y bueno, es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, en una proporción de 5 a 1, es decir, sí predominan las mujeres, aunque también hay hombres con trastorno de somatización. ¿A qué se debe ese tipo de trastorno? Bueno, se debe a factores psicodinámicos, como es precisamente sentimientos e impulsos que no están, digamos, que no salen a flote o que no se solucionan, sino más bien se reprimen, se dejan ahí callados. Ejemplo, problemas familiares que en lugar de enfrentar a la pareja, al papá, a la mamá, quien sea, prefieren somatizar precisamente esa sintomatología. Factores biológicos: puede haber una alteración en lo que es la región frontal, el hemisferio dominante, o bien la intervención de las citocinas, que son sustancias que tienen que ver con la nocicepción, es decir, que envían el estímulo de nocicepción. Bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico para el trastorno de somatización? Por lo general empieza en la vida adulta funcional, pues se estima que alrededor de los 30 años, cuando se tienen más conflictos y más problemas, ¿verdad? 4 síntomas dolorosos en cualquier parte del cuerpo, 2 síntomas gastrointestinales, náuseas, diarrea, sensación de atragantamiento, dificultad para la deglución, cualquier síntoma gástrico. Por lo menos un síntoma sexual, pues no sé, falta de líbido, impotencia, rigidez, etcétera, etcétera. Y un síntoma pseudoneurológico, es decir, algún síntoma que consideren ellos que sea por desde el punto
punto de vista neurológico, cefalea, parálisis, parestesias, un sinfín de cuestiones neurológicas, y bueno, descartar por supuesto que el paciente no tenga un trastorno de veras, que no esté enfermo realmente y que usted diga, no, el paciente no tiene nada. No, hay que descartar que el paciente no tenga una enfermedad, o bien que esté intoxicado por alguna sustancia o por algún medicamento que le esté causando los síntomas. El cuadro clínico, bueno, pues la presencia de la sintomatología somática en diferentes partes del cuerpo, los más comunes: náuseas, vómito, dolor en varias partes del cuerpo, dificultad para la deglución, dificultad para respirar. Y algo interesante que hay que explorar cuando el paciente veamos que tiene síntomas floridos y que no encontramos la causa con la exploración física y con los exámenes, preguntar si no tiene síntomas de depresión y o síntomas de ansiedad. Y si los tiene, ya se hizo el diagnóstico. Trastorno conversivo. El trastorno conversivo se va a caracterizar por sintomatología neurológica específicamente, es decir, no tiene ningún otro síntoma más que neurológico. ¿De acuerdo? Dale la siguiente. También se le llamó histeria, reacción conversiva, reacción disociativa. ¿De acuerdo? Se estima que más o menos alrededor del 5 al 15% de los pacientes que van a psiquiatría, pues tienen ese tipo de trastorno, y que pacientes y que en hospitales de veteranos del 25 al 30% tienen sintomatología neurológica, es decir, trastorno conversivo, perdón. Es más prevalente en mujeres que en hombres, ¿de acuerdo? Y también se encuentra más en niños que en adultos. Dale la siguiente. Bien. Los factores etiológicos prácticamente son los mismos que en el de somatización, los que ya mencionamos. Dale la siguiente. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico de un trastorno conversivo? Bueno, va a presentar uno o más síntomas de tipo neurológico, que puede ser movimientos parestésicos, ceguera, mutismo, cefalea intensa, cualquiera de estos síntomas, ¿verdad? Descartar, por supuesto, que no se deba a un trastorno neurológico real, y por lo general el paciente va a tener esa sintomatología posterior a algún factor psicológico, es decir, algún problema en especial con los familiares, en el trabajo, en la calle, cualquier evento que le cause a la paciente o al paciente algún rasgo emocional. Y por supuesto, también descartar que no esté simulando el paciente, es decir, que no nos esté realmente engañando. Hacer una buena exploración neurológica para descartar que nos esté engañando el paciente. Siguiente. Los síntomas más comunes son parálisis, ceguera, mutismo, trastornos sensoriales, trastornos motores, trastornos críticos y, por supuesto, la cereza del pastel. Puede haber ansiedad y o depresión. Siguiente. Hipocondriasis. La hipocondriasis, muchachos, se define como el miedo o la preocupación de contraer o haber contraído una enfermedad. Se preocupan porque se infectaron o se enfermaron de algo grave, y el paciente tiene esta creencia constantemente. La palabra hipocondria se deriva precisamente de la palabra hipocondrium, que significa debajo de las costillas. ¿Y por qué esto? Porque precisamente se daban cuenta que los pacientes malinterpretaban los síntomas o exageraban los síntomas, es decir, a lo mejor tenían un problema gástrico y decían que tenían un problema cardíaco, de ahí se deriva precisamente esta palabra. Se estima que más o menos del 4 al 16% de la población médica puede sufrir de hipocondriasis, y más los estudiantes de medicina. Hablan de una enfermedad o van al servicio o a las prácticas, vieron a un paciente sumamente enfermo, ya tienen esos síntomas. Dale la siguiente. ¿Cuál puede ser la etiología de la hipocondriasis? Bueno, la ansiedad, la depresión son las más comunes, las frustraciones, la represión de la agresividad y, por supuesto, los estados defensivos, es decir, tratar de escudarse a veces en una enfermedad para
disfrazar nuestras incapacidades. El diagnóstico, ¿cómo lo vamos a obtener? Bueno, la creencia de que tienen una enfermedad, en los síntomas de la enfermedad, y que a pesar de que se hacen estudios de laboratorio, estudios físicos, no se encuentra ninguna patología, pero aquí lo importante es de que no sea nada más un periodo de 1 o 2 días o una creencia y ya se acabó. No, es un mínimo de 6 meses consecutivos, ¿de acuerdo? Si el paciente realmente le causa un malestar importante esa sintomatología. Otra cosa, no confundir al hipocondriaco con el trastorno delirante somático. Por eso reprueban, muchachos. El trastorno delirante somático, recuerden que es el paciente delirante que dice que tiene una enfermedad. Pero en este caso, el paciente delirante es un paciente psicótico. Este no es un paciente psicótico. ¿De acuerdo? Dale la siguiente. Cuadro clínico, bueno, la manipulación de las molestias o la exageración de las molestias, la sugestión de que tienen una enfermedad y, por supuesto, no encontrar la causa médica de esta enfermedad. Dale la siguiente. El trastorno dismórfico corporal se caracteriza por la preocupación de un defecto mínimo o un defecto imaginario, y que esto hace que el paciente tenga demasiado miedo a salir, demasiada vergüenza que lo vean, porque precisamente siente que ese defecto pues lo avergüenza. Dale la siguiente. El trastorno, anteriormente Emil Krepelin le dio el nombre de dismorfofobia, y Pierre Janet le dio el nombre de obsesión con vergüenza corporal. Son los otros 2 nombres con los cuales podemos encontrar a este trastorno. Dale la siguiente. Se estima, según estos estudios, que el 50% de los universitarios se preocupan por algún defecto que pueden llegar a tener, y que el 25% se preocupan de manera exagerada. También es así, cuando van al internado, todas salen con nariz de Pinocho, la mayoría. Dale la siguiente. Bien, con la etiología, prácticamente este tipo de trastornos tiene que ver con síntomas depresivos, con síntomas obsesivos compulsivos. ¿No se lleven así? ¿No acaban casados? Bien. Diagnóstico: preocupación excesiva de un defecto mínimo o un defecto imaginario que le cause vergüenza importante al paciente y que por supuesto tenga disfunción en su vida general, y descartar que el paciente no esté psicótico, es decir, que el paciente no esté alucinando y que por eso es que se vea el defecto. Dale la siguiente. Trastorno de dolor se va a caracterizar precisamente por un dolor específico, sin una razón médica y a veces hasta sin remisión con el uso de medicamentos. Dale la siguiente. A lo largo de la historia se ha llamado como trastorno de dolor somatomorfo, trastorno de dolor psicógeno, trastorno de dolor idiopático, trastorno atípico del dolor. Y así, y así como está escrito el segundo, trastorno de dolor psicógeno, así se escribe, así, no es psicógeno, no, ese es otro trastorno que puede llegarse a presentar. Si van a están con la novia dice, ¿sabes qué? No. Y queda un dolor, ¿no? Ese dolor psicógeno. Bien, dale la siguiente. Como ustedes bien saben, el dolor se puede medir. ¿Se puede medir el dolor, muchachos? No. ¿Hay forma de medirlo? Es un síntoma totalmente subjetivo. Por lo tanto, es importante cómo se expresa el dolor de cada quien, porque a todos le pueden poner una inyección y va a haber algunos que se van a poner y como si nada, algunos que se van a reír, otros que se van a estar sobando, y otro que hay que agarrarlo entre todos para poderse dejar ahorita, ¿de acuerdo? Por la percepción diferente de cada quien del dolor. Y eso precisamente se debe a cómo hemos aprendido a lo largo de nuestra vida a expresar precisamente el dolor desde la infancia. Es decir, cómo nos acostumbramos a expresar ese dolor. Segundo, lo que es
digamos, la percepción del dolor y cómo hemos vivido el dolor. No es lo mismo alguien que se enferma constantemente y que tiene inyecciones constantes, curaciones constantes, a una persona que prácticamente casi ni ha sufrido de dolor. Y por último, el cómo modificamos con la expresión de dolor el medio ambiente. Es decir, si me doy cuenta de que expresando mucho dolor voy a tener mucha tensión, dices, mira, si lloro y si pataleo me van a consentir. Pero si ven que llorando y pataleando más ni lo pelan, dicen, no, pues, por más que me duela, a nadie le importa que me duela. Por eso es que vamos a manifestarlo de manera distinta. Siguiente. Desde el punto de vista biológico, ¿a qué se puede ver? Nuevamente aquí las endorfinas, ¿verdad? Como ustedes saben, sustancias que lo que hacen es aminorar precisamente el dolor. A lo mejor una alteración de las endorfinas, una disminución de estas, hace que la percepción del dolor sea mayor. Y la otra, se ha encontrado que la serotonina no nada más sirve para depresión, sino también disminuye el dolor en los pacientes con dolores crónicos. Seguramente, muchachos, han escuchado una patología en reumatología que se llama fibromialgia. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Bueno, la fibromialgia realmente en psiquiatría sería un trastorno somático de dolor. Prácticamente son muy parecidas. ¿Por qué? Porque la queja es dolor y trastornos emocionales. Dale la siguiente. Bien. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Pues se basa precisamente en un síntoma doloroso importante. Este dolor interfiere en su desempeño general. Hay evidencia de que el paciente manifiesta mayormente el dolor cuando hay factores psicológicos que lo precipitan. Y la otra, que el dolor existe a pesar a veces del uso de fármacos. El paciente llega con dolor, se le pone, no sé, se le da paracetamol, sigue con dolor. Se le da ketorolaco, sigue con dolor. Se le pone un Novaín y dice, ya está durmiendo. Tengo muchos sueños, pero el dolor ahí sigue, doctor. Mentira. Ya el dolor ya no está. Dale la siguiente. El tratamiento, como usted ya se dio cuenta a lo largo de los 5 tipos de trastorno somatomorfo o somatoforme, pues son realmente trastornos de depresión y ansiedad, es lo que tienen, pero lo están canalizando hacia el físico, es decir, están somatizando la depresión. ¿Cuál es el tratamiento? Antidepresivos, ansiolíticos y por supuesto analgésicos. No hay que olvidar que el paciente realmente siente la molestia. Y bueno, algún tipo de psicoterapia para resolver los conflictos intrapsíquicos del paciente. ¿Da la siguiente? De los antidepresivos, los ya conocidos, veamos si es CRS, sertralina, fluoxetina, paroxetina, citalopram, todos los que ya conocen. Dentro de los tricíclicos, esos 3 que mencionamos, la amitriptilina es uno de los tricíclicos que mejor funcionan para los dolores. ¿De acuerdo? Incluso dolores de otro tipo, como los dolores causados precisamente por la misma diabetes. ¿De acuerdo? Las neuropatías diabéticas también se pueden eliminar con la amitriptilina. Y bueno, las benzodiazepinas ya conocidas, clonazepam, alprazolam, bromazepam, para disminuir precisamente la ansiedad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Comentario? ¿Vivencia personal? ¿No? ¿Ya? Y los compañeros no llegaron, ¿verdad? No. ¿Qué vamos a hacer con ellos, muchachos? ¿Jefe o jefa de grupo? Ni siquiera está la jefa de grupo. Ni sonrisas está tampoco. Ustedes son el 6, ¿verdad? Me imagino que quieren saber sus hermosas calificaciones, ¿verdad? ¿No quieren saber?